En la mañana del 18 de octubre de 2023, la ciudad de Barcelona despertaba con su ritmo habitual, bares abriéndose poco a poco, autobuses repletos de trabajadores y la suave luz otoñal deslizándose por las antiguas fachadas del barrio de El Raval. Álvaro Matos, obrero de la construcción, ya tenía el cuerpo curtido por el trabajo cuando entró en el pequeño mercado 24 horas de la esquina de la calle Sant Rafael. Era su parada de siempre antes de la jornada. Un café fuerte, un pan con tomate y 2 minutos de conversación con Magdalena Sandoval, la encargada del turno nocturno. Aquella mañana, sin embargo, el silencio dentro del mercado no parecía común. La radio estaba encendida, pero no había pasos ni sonrisas detrás del mostrador. Álvaro la llamó una vez, luego otra, y fue recorriendo el mostrador con los ojos entrecerrados, como si intuyera algo fuera de lugar. Al encontrarla desplomada detrás de la barra, el impacto fue como un puñetazo seco en el estómago. Magdalena yacía boca abajo, parcialmente desnuda, con el uniforme desgarrado, el rostro vuelto hacia el suelo y sangre coagulada bajo ella. La imagen era grotesca y paralizante. Al principio, Álvaro pensó que la habían disparado, y acertó, pero las heridas iban más allá, mucho más allá. Magdalena Sandoval tenía 27 años. Era estudiante de psicología y realizaba prácticas voluntarias en una clínica psiquiátrica durante sus mañanas libres. Por la noche, se encargaba del turno en el mercado para complementar sus ingresos y costear el alquiler de un modesto estudio en el barrio gótico. Era conocida por los vecinos como una persona dulce, pero reservada, y por su jefe como puntual y eficiente. Cuando los peritos llegaron a la escena, la conmoción entre los empleados y los habitantes de la zona era evidente. Magdalena era muy querida. La pericia reveló algo perturbador. Las heridas en la espalda, efectuadas a corta distancia, indicaban una ejecución. Pero también había señales de violencia sexual. Sin embargo, no se encontraron fluidos biológicos comunes en este tipo de delito. Ni esperma, ni una huella digital clara. Solo moretones, vestigios de condón y un cuerpo cuidadosamente posicionado, como si alguien quisiera borrar los rastros sin prisa. La cámara de seguridad, polvorienta y desactivada hacía semanas, confirmaba la sensación de que aquello no había sido un acto impulsivo, sino algo meticulosamente planeado. Y entonces llegó el segundo impacto. Un hombre desconocido, ensangrentado y con múltiples puñaladas, fue hallado gimiendo cerca del depósito de basura como un animal abatido. Aún respiraba. El hombre encontrado junto a los contenedores fue inicialmente tratado como una posible segunda víctima. No llevaba documentos, su rostro estaba parcialmente desfigurado por moretones y presentaba cortes profundos en el tórax y abdomen. A pesar de la gravedad de sus heridas, se mantenía consciente, aunque hablaba de forma desconexa. El equipo de emergencia lo trasladó bajo escolta policial al Hospital del Mar. No decía su nombre, solo emitía palabras sueltas. Llaves, caja fuerte. Ella gritaba. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a acordonar el mercado, aislando la zona. Álvaro, aún en estado de shock, fue llevado para prestar declaración. Dijo no haber visto a nadie salir, no haber escuchado gritos, solo el sonido de la radio baja y el fuerte olor a desinfectante en el aire. Aparentemente, el crimen había ocurrido horas antes. La caja registradora estaba intacta y ningún artículo parecía haber sido robado. Esto no era un asalto, era otra cosa, algo más oscuro. La investigación tomó un ritmo frenético en las primeras 12 horas. El hombre herido, hasta entonces sin identidad, fue registrado como Paciente X, pero la escena del crimen presentaba elementos demasiado evidentes para ser ignorados. La ausencia de una lucha intensa en el lugar donde se encontró a Magdalena indicaba que quizás había sido sorprendida.
Los bolsillos de su uniforme habían sido revisados, pero nada faltaba en su bolso. La única llave que no estaba era la de la caja fuerte de la tienda, una pequeña caja empotrada en la pared de la oficina trasera, utilizada para guardar la mayor parte de las ventas nocturnas. La caja, sin embargo, estaba intacta. Al registrar el depósito, un policía encontró manchas de sangre en una bolsa de basura recién colocada. Dentro, un condón usado, un par de guantes quirúrgicos y una cartera vacía, que contenía solo una foto rasgada. Eso se convirtió en la clave del caso. El delincuente no era un ladrón cualquiera. Era alguien que había planeado aquel ataque y que por algún motivo había fallado en la ejecución, literalmente. En las primeras 24 horas surgieron dos nombres en la lista de sospechosos. El primero fue Benjamín Morel, un paciente psiquiátrico que había desarrollado una obsesión por Magdalena durante la práctica que ella realizaba en la clínica La Luz, donde él había estado internado hasta pocos meses antes. Benjamín tenía 32 años, vivía con su madre en un pequeño apartamento en L'Hospitalet y tomaba una fuerte combinación de antipsicóticos. Tenía una orden de restricción en su contra desde junio, tras un episodio en el que intentó seguir a Magdalena hasta el trabajo. Interrogado, decía que estaba en casa, durmiendo. Insistía en que ya no tenía contacto con ella, pero luego entró en contradicción. Afirmó que Magdalena le había llamado recientemente para saber cómo estaba. Eso encendió la alerta. La policía confiscó su celular y encontró, de hecho, una llamada realizada en la madrugada anterior al crimen. Curiosamente, duró solo 18 segundos, ni grabación ni mensaje. El segundo nombre surgió de manera aún más enigmática. Marcos Nájera, también expaciente de la clínica, era conocido por su comportamiento errático y por la sistemática negativa a tomar medicación. A los 26 años, era un rostro común entre los enfermeros. Retraído, evitaba el contacto visual y pasaba horas dibujando escenas caóticas en cuadernos de hojas amarillentas. Tras la noticia de la muerte de Magdalena, desapareció de la pensión donde vivía. Fue hallado 3 días después, desorientado, caminando sin rumbo por las Ramblas, murmurando frases inconexas y con la ropa manchada de sangre seca. Durante la intervención policial, entró en colapso y tuvo que ser contenido. En el interrogatorio, entre delirios y temblores, dejó escapar una frase que silenció la sala. Él la lastimó. Yo intenté. Juro que lo intenté. Cuando fue presionado, dijo que vio a un hombre lastimando a Magdalena y que lo apuñaló. Pero no supo decir quién era ese hombre. No recordaba detalles, solo el sonido. Ella gritaba como si el mundo fuera a terminar. Al principio, los investigadores creyeron tener una confesión. Marcos Nájera había admitido el ataque al hombre herido y se había incriminado en la escena del crimen. Pero algo en su forma de hablar no cuadraba. La forense, al escuchar la grabación del interrogatorio, comentó con uno de los detectives: «Él no tiene el perfil de un agresor sexual. Más bien, parece ser testigo de un apocalipsis». La policía siguió el protocolo y solicitó exámenes psiquiátricos y análisis toxicológicos. Durante la contención hospitalaria, a Marcos se le administraron estabilizantes de forma forzada. 30 horas después, lúcido y entre lágrimas, contó lo que afirmaba ser la verdad, que había entrado al mercado para buscar a Magdalena, algo que hacía con frecuencia según relatos previos, y encontró la escena en desarrollo. Un hombre la violentaba detrás del mostrador. Dijo que gritó, corrió hasta la zona de servicio y tomó un cuchillo que sabía estaba guardado en el armario de limpieza. Regresó y atacó al hombre por la espalda, pero el agresor reaccionó, lo empujó contra las estanterías, tomó algo del bolsillo de ella y salió tropezando por la puerta lateral. Marcos, ensangrentado y en shock, se arrastró hasta la basura y se apagó allí mismo. El testimonio de Marcos parecía un delirio,
pero los detalles coincidían con los hallazgos periciales. La posición del cuerpo, la ausencia de señales de lucha por parte de la víctima, el tipo de herida en el agresor. Todo sugería que había un tercer elemento en la escena, un intruso no previsto por la víctima ni por el verdugo. En el hospital, el paciente X recuperó la conciencia. Los exámenes de huellas dactilares revelaron su verdadera identidad. Eloy Gálvez, de 38 años, exconvicto, recién liberado tras cumplir una condena de 7 años por robo a mano armada. Utilizaba documentos falsos bajo el nombre de Emanuel Muñoz. El historial de Eloy era pesado: involucramiento con bandas de robo, episodios violentos en prisión y varios antecedentes disciplinarios. Un detalle llamó la atención de los investigadores. Durante su tiempo en prisión, Eloy había sido víctima de abusos por parte de otros reclusos. Desde entonces, mostraba signos de comportamiento agresivo y desequilibrado, pero no se le había realizado un seguimiento psicológico real tras su liberación. Cuando fue interrogado, su primera frase fue un susurro casi imperceptible. Ella gritó y él apareció. La confesión de Eloy no llegó fácilmente. En los primeros días negó cualquier implicación, alegando que había sido atacado por un desconocido al intentar comprar algo en el mercado. Pero la investigación ya tomaba otro rumbo. Los exámenes de ADN confirmaron: los vellos púbicos encontrados en el cuerpo de Magdalena le pertenecían a él. Más aún, el condón usado contenía vestigios de su sudor y de saliva en el borde, lo que indicaba un contacto íntimo reciente. Confrontado con las pruebas, Eloy cedió. Confesó, entre pausas y lágrimas contenidas, que seguía a Magdalena desde hacía semanas, después de reconocerla en una visita a la clínica donde buscaba atención obligatoria. No quería matarla, decía. Quería el dinero, quería un nuevo comienzo. Pero algo salió mal. Magdalena se resistió, gritó, y él perdió el control. Dijo que la buscaba por saber que ella tenía acceso a la caja fuerte. No encontró las llaves en sus bolsillos, y antes de que pudiera continuar hurgando, un chico extraño apareció de la nada, apuñalándolo. Eloy no supo si ella seguía viva cuando huyó. Solo recordaba el dolor y la sangre caliente corriendo por su pierna. La reconstrucción de los hechos, ahora basada en las 3 versiones, la de Álvaro, la de Marcos y la de Eloy, permitió al equipo de investigación armar la cronología más fiel posible de los eventos de aquella madrugada. Magdalena había terminado su turno habitual sobre las 4 de la mañana. Poco antes, había realizado una llamada breve a Benjamín, tal vez por compasión, tal vez por preocupación clínica. Nunca se sabrá con certeza. A las 4:12, Eloy entró al mercado por la puerta lateral, un acceso generalmente reservado para repartidores. Conocía la rutina. Sabía que, a esa hora, no habría clientes. El ataque ocurrió allí, en silencio, amortiguado por la radio y por el aislamiento acústico del barrio. Marcos llegó poco después, tal vez atraído por un impulso incomprensible, y encontró a Magdalena ya siendo agredida. El momento exacto en que intervino cambió el rumbo del crimen. No lo evitó, pero lo interrumpió. Cuando el sol empezó a asomar sobre los tejados de Barcelona, 3 vidas habían sido atravesadas por el horror. La de una víctima que no pudo salvarse, la de un agresor que pagaría por sus actos y la de un joven enfermo que jamás volvería a ser el mismo. La policía concluyó la investigación formal en menos de 2 semanas. Eloy Gálvez fue imputado por homicidio calificado, violación y tentativa de robo con violencia. El Ministerio Público inició el proceso con rapidez, utilizando el informe pericial y la confesión como base. El caso acaparó los titulares en los noticiarios de Cataluña. Crimen en el 24/8, la doble cara del exconvicto. Pero mientras la ciudad volvía lentamente a la normalidad, alejada de la prensa,
Un drama silencioso se desarrollaba en una sala blanca del Hospital Psiquiátrico de Sant Boi. Marcos Nájera, aún habiéndose declarado inocente por la justicia, caía en un estado de profunda apatía. Los médicos lo llamaban depresión refractaria, pero los enfermeros lo resumían mejor. Había perdido las ganas de estar allí. Dormía en silencio, comía poco, ya no dibujaba. Cuando hablaba, solo mencionaba a Magdalena. Decía que la veía con los ojos abiertos, incluso cuando ella ya no respiraba, y que nadie lo escuchaba antes. Ella confiaba en mí. Yo fallé. En la madrugada del 7 de noviembre, 20 días después del crimen, encontraron a Marcos muerto en su habitación. Colgado con la sábana de su propia cama, había dejado solo una hoja rasgada del cuaderno en el que solía dibujar. En ella se veía un retrato mal trazado de Magdalena sonriendo detrás del mostrador del mercado, con una frase escrita a mano. Alguien tenía que protegerla. La noticia sacudió a los policías involucrados en el caso. No había culpables directos por su muerte, pero todos sabían que, de algún modo, el sistema había fallado. Una vez más. La madre de Marcos, una mujer pequeña de mirada dura, confrontó a los investigadores durante la liberación del cuerpo. Lo trataron como a un monstruo antes de saber quién era. ¿Y ahora en qué se ha convertido? ¿En un número de expediente? No hubo respuesta, ni promesas. Solo el sonido de sus pasos resonando por el pasillo del hospital, como si cada pisada llevara consigo una sentencia que el Estado jamás cumpliría. El proceso contra Eloy Gálvez siguió sin sorpresas. En la audiencia preliminar, aceptó un acuerdo judicial que lo condenó a 27 años de prisión por violación y homicidio calificado, además de tentativa de latrocinio. La Fiscalía consideró su confesión y el historial de abusos en prisión como circunstancias atenuantes, aunque la sentencia se mantuvo severa. Fue trasladado al penal Bryans II, donde, según relataron algunos abogados, vive aislado y rara vez conversa con los demás reclusos. En una de las pocas cartas enviadas a la defensa, escribió solo una frase: «La violencia engendra violencia». Ningún familiar se presentó para visitarlo o siquiera reconocerlo públicamente. Eloy se convirtió en una sombra del sistema, formado, castigado y olvidado por él. Y aún así, la historia que dejó atrás seguía sangrando en capas mucho más profundas. El equipo del mercado reabrió el local una semana después de la tragedia. La gerencia cambió a los empleados del turno nocturno e instaló un nuevo sistema de cámaras, ahora con vigilancia remota. Se colocó un pequeño retrato de Magdalena cerca de la máquina de café, con flores frescas que los compañeros cambiaban cada semana. Álvaro, el obrero que la encontró, nunca volvió allí. Dijo en su declaración final que aún soñaba con el olor a sangre y con la sensación de que algo terrible todavía pendía sobre ese lugar. Fue como entrar en una película de terror donde todo es demasiado real y no tiene final feliz. La tienda nunca volvió a funcionar de la misma manera. Las ventas cayeron, los clientes evitaban el turno de madrugada y el barrio, por un tiempo, parecía respirar más despacio, como si todos hubieran comprendido que el horror puede habitar en la esquina más banal de la ciudad. El caso se cerró oficialmente, pero para muchos nunca tuvo un final real. El nombre de Magdalena Sandoval se incorporó a las frías estadísticas del feminicidio en España, mientras que Marcos Nájera quedó registrado solo como testigo secundario. Ninguna nota oficial mencionaba su muerte. La madre de él, sin embargo, continuó su propia batalla. Creó una asociación de apoyo a familiares de pacientes psiquiátricos involucrados en casos criminales, buscando un espacio entre el estigma y la justicia. En una entrevista meses después dijo: «Mi hijo no era un héroe, pero intentó ser humano cuando nadie más lo fue». Sus palabras quedaron registradas en una noticia olvidada al pie de un portal local. Pero para quienes siguieron el caso de cerca,
Sabían que en aquella madrugada, entre estanterías y gritos ahogados, fue Marcos quien enfrentó al monstruo. Y no sobrevivió a la batalla. Cuando la verdad sale a la luz, a veces es demasiado tarde para salvar a los inocentes. Si esta historia te impactó, dale like al video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Crees que el sistema fue justo con Marcos? Comparte este caso con alguien que necesite entender el peso de un silencio no escuchado.